porque tengo frío. Gracias, varón. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Gloria. Aleluya. Eso es lo que le gusta al Señor hoy, que el pueblo suyo está en victoria, no en derrota, porque a muchos les gustaría vernos en derrota, pero el que nos ve desde lo alto está sabiendo y sabe que estamos en victoria. Amén. Aunque yo sé que muchos de los varones no estamos aquí porque se han apuntado al ciclismo que hay hoy y eso, ¿no? Y andan por ahí dando vueltas como nosotros cuando venimos. Por eso no han venido los varones. Pero bienvenidos seamos todos los que estamos aquí en la casa del Señor. Porque el que está aquí en la casa del Señor es porque no hago excepción de personas, ni quiero lastimarlas, ni nada. Es porque nos sentimos como vasos necesitados. Yo si vengo a la casa del Padre no para mirar si hay muchos, si hay pocos, cómo estás tú, cómo está el otro, aunque luego después tenga mi tiempo para abrazarlo, si no he tenido antes al principio, pero vengo como ese vaso necesitado para oír la bendita palabra y gozarme como nos hemos estado gozando hasta ahora, que hemos empezado a alabarle y adorarle al Señor. ¿Cuántos estamos por eso tan contentos? Todos, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con los anuncios. No sé si hay alguien nuevo. ¿Hay aquí alguien nuevo? Sí. Aquel varón, ¿no? Este varón, démosle un aplauso. Bienvenido. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntete. ¿Eres familia de Jeremías? Ah, bien. Jeremías, el que Dios le dijo, las palabras que he puesto en tu boca, hácelas saber a mi pueblo. Y hoy lo que también ha hecho conmigo. Por eso hoy escucharemos lo que el Señor quiere. Pero antes vamos a decirle a estas mujeres que se marchen. Pero no de aquí. Aleluya. Qué bueno es el Señor. El Señor ha puesto en mí una palabra que no es fácil, hermano, muchas veces tarda en conocer el pueblo, pero si Dios manda, ¿quién somos nosotros para desobedecerle? Creo que no nos sentimos en esa garantía de poderlo hacer, porque estamos bajo el dominio, la gracia y la misericordia de Él. Y cuando se está en ello, uno no puede dejar de decir lo que Él dice. Pero antes de ello vamos a recordar los anuncios, amén, porque es muy importante. Los martes tenemos oración e intercesión a las 7 de la tarde aquí. Todos estamos invitados, amén. Gloria a Dios. Los jueves también hay estudio de la palabra de Dios a las 7 de la tarde también aquí. Aleluya. Gloria a Dios. El viernes se sigue la enseñanza, no sé, a las 8 de la tarde aquí en la iglesia de evangelismo. Amén. Gloria a Dios. Y el domingo, pues hay culto general a las 12. Amén. Pero quiero recordarles que el sábado creo que hay, gloria a Dios, hay reunión de mujeres aquí en la iglesia y me parece que a las 8, ¿no? A las 6. Aleluya. ¿Ve? Como se me ha ido la que, pues bueno. Hay reunión, mujeres, yo sé que se gozan y es un privilegio el poderlo tener. Ojalá los hombres también nos animemos. Digamos amén a ellos y démosle un aplauso para ellos. Eso es el sábado. Y el domingo no hay ayuno y oración, pero sí hay Santa Cena. Entonces tendremos Santa Cena, vamos a tomar otra vez de ese cuerpo, de esa sangre de Cristo Jesús, para que pueda establecernos nuestro espíritu y alma y cuerpo en la buena voluntad de Dios, que es lo que Él quiere. Amén. Ahora vamos a irnos a Romanos.
Voy a leer 2 versículos y luego vamos a ver qué es lo que el Señor, pero ya de antemano le pido por lo que vaya a oír, lo que sea, no deje que el Espíritu, tal vez que aún ande por aquí inmundo, lo lleve a su mente y aún a su corazón para equivocar las palabras que escritas están. Cuando digo que escritas están, es porque lo que voy a decir no voy a decir algo que yo he pensado o piense. Es lo que ella dice. Amén. Por eso vamos a tener un cuidadito. Pero vamos a leer 2 versículos antes de entrar en ello, que es en Romanos, capítulo 5, y los 2 últimos versículos de ese capítulo. ¿Lo tienen ya? Dice así, la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿La han cogido algunos? ¿No dice? Y dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la lectura porque ya comentaremos algo. El mensaje está trazado en el capítulo 6, del 6 al versículo del 1 al 14. Ahí nos hablará, pero hemos dado esta lectura porque lo que Pablo quería darle a conocer es algo que tal vez vio en la iglesia de Roma, algo que no deberían hacer. Por eso nosotros tal vez las palabras que leemos en la palabra las transversamos, no las decimos ni sacamos el contexto de lo que ellas quieren decirnos para no seguir. Porque yo creo que Pablo, aleluya, ahí llegó a ver a la iglesia romana haciendo algo que no era lícito, que luego ya comentaremos. Amén. Por eso vamos a dar, aunque han dado gracias, a mí me gusta siempre darle gracias al Señor, porque necesitamos del Padre Dios, henos aquí una vez más. Señor, pon tú las palabras en mi boca, no sea yo, Señor, sino haznos crecer y madurar en lo que tú quieres para nosotros. Nos hablas tal vez cada día y decimos qué duro, pero es que lo necesitamos porque tú quieres que estemos contigo toda una eternidad. Son tiempos tan difíciles, Padre, que no podemos, así es, esto no está escrito con las pamplinas del ser humano, sino con la verdadera palabra tuya, para que seamos, Señor, un día restaurados y disfrutar de lo que nos tienes preparado. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén. Aleluya. Sentémonos, acomodémonos, pero no nos durmamos. Y si anda por ahí alguien, déjale, tú no te preocupes. Tú y yo a lo nuestro, que lo nuestro es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Pondremos hoy muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Porque estas 2 frases, hermanos, para mí me impactó mucho. ¿Por qué digo que me impactó mucho? Porque nos tiene también que impactar a nosotros cuando verdaderamente nos damos a conocer lo que es la verdadera palabra de Dios. Porque muchos creemos, así es, creemos mucho, me meto en mi pelo, que estamos vivos para Cristo, pero no, estamos más vivos para el pecado que para Él. Porque las cosas que ya nos libró Él, que no deberíamos hacer, siguen siendo heredad en nosotros. Cuando tenemos un Dios de tanta misericordia, que Él siempre quiere darnos a conocer a nosotros lo que Él quiere para ti y para mí. Él no se quedó con nada, al contrario lo dio. Por eso si Dios es tan dadivoso, ¿por qué no le damos de nosotros aún muchas cosas que están dentro de nosotros? Porque si no se la damos, sigue habitando el pecado en nosotros. No hemos muerto al pecado.
Ni estamos practicando lo que Dios quiere que vivamos para Él, sino que estamos viviendo más para el pecado que para Él. Y eso es algo que hemos de desarraigar de nosotros porque nos afecta tanto en nosotros que Cristo, por eso digo, no se cansen de oírme muchas veces decir que Cristo pronto viene. Ese es un mensaje que tenemos que tener siempre activo en nosotros. Es como, le voy a poner un ejemplo que lo he dicho de Filipenses, el apóstol Pablo, que aquí habla también mucho en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Como a mí me gusta, como a él recordarlo, lo vamos a recordar, que va conforme a lo que aquí nos tiene escrito. Y después los demás hermanos, primeramente nos da una palabra ideal, gozaos. Entonces debemos estar, primeramente lo que voy ahí, estoy gozoso que el Señor me lo esté dando a conocer y no quiere que mi alma cuando oiga lo siguiente se amargue, ni me destruya a mí mismo pensando algo que no quiere el Señor que lo hagamos, pero el otro sí quiere que lo hagamos. Dice, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto, dice así la palabra, el escribiros las mismas cosas. Y esas cosas están aquí escritas. Aleluya. Lo dice en el versículo 2 de Filipenses 3. Y mire qué cosas más duras dice, pero ya te he dicho antes, pídele al Señor que el diablo no atrape tu mente ni te lleve a tu corazón a pensar algo que no es justo ni lícito. Amén. Porque la palabra en sí, hoy vamos a decir también qué dura es, pero es que nos necesitamos. Nos necesitamos, si el Señor pone, dice a mi pueblo, y lo pongo en tu boca para que digan lo que yo quiero que Él haga, ¿quién es uno para retenerse y no hablarlo? Pero hoy se retienen muchos, ¿pero por qué? Porque le da miedo dar a conocer lo que ella dice, porque ni ellos ni siquiera lo hacen. Y ese es el pecado que abunda y está en nosotros. Y decimos que estamos vivos para Cristo, mentira. A Dios no se le puede mentir. A Dios se le debe dar toda la gratitud porque Él ha sido muy grato para con nosotros, que aún siendo pecadores como éramos, se preocupó y nos sacó de donde vamos a decir aquí para que entendamos por qué hemos de volver a ello. Aleluya. ¿Qué cosas son las que dice? En el versículo 2, todo lo tienen ahí, si no lo apunte, lo recuerde, luego me digan, sí, pastor, usted ha dicho lo que a usted le convenía, no lo que decía la palabra. Guardaos, lo primero que dice, ¿de qué? De los perros. No piense usted cosa mala, que usted se le está insultando aquí a nadie. Amén. Eso es lo que dice. Guardaos de los perros. La segunda, ¿qué? Guardaos de los malos obreros. Y tercera, guardaos de qué? De los mutiladores del cuerpo. Cuando dice la palabra perros se asustan todos, ¿no está llamando perros? No. Es el Señor. Yo siempre digo, a mí no me culpabilice de algo que yo no he querido decir, ha sido Él. Así que cuando usted esté allí se lo dice, ¿por qué me llamo perro? No te llame perro, sino la función que tienen ellos. Eso es lo que domina y debe dominar tu mente y tu corazón y el mío, para no caer en las garras del diablo. Porque cuando hablas de perros, ¿qué le pasó a Lázaro? Voy a llevar más para que vayamos entendiendo. ¿Qué hacía con Lázaro, con sus heridas? Dice que comía cogía las migas debajo de los ricos que comían, ¿verdad? Pero estaba lleno de ¿qué? De heridas. ¿Y qué venían los perros a él? ¿Y qué hacían los perros? Le lamían. Y usted sabe que cuando un perro lame una herida no cicatriza. ¿Usted lo sabía? ¿Se mantiene fresca? Eso es lo que dice que nos guardemos de los falsos maestros y profetas y tantos como hay hoy día en este mundo. Lamen, pero no sanan, porque no lamen en realidad ni dan la verdadera palabra de Dios. Porque la verdadera palabra de Dios infunde en nosotros aliento, refrigerio y sanidad para el alma, el espíritu y el cuerpo. Eso es lo que hemos de entender y aprovechar. Porque cuando habla como a Lázaro, te he explicado eso, dice que son los falsos. No vamos a poner a uno ni a otros, pero ¿cuántos hoy dicen todo vale? Por eso no va a hablar
de muertos al pecado y vivos para Cristo. Por eso nos dice que nos cuidemos. No estoy hablando, y vuelvo a decir, hermanos, en sí de alguien, no. Hoy tenemos todos oídos. Hoy todos tenemos esta palabra. Hoy tenemos el derecho de oírla, escucharla y guardarla, porque para eso hemos sido llamados. Yo no he sido llamado para estar aquí en este púlpito para insultar a ninguno de ustedes, porque no tengo derecho a ello. Hoy debemos ser muy temerosos de ellos, porque si tú y yo hemos cogido la palabra de Dios y estamos ministrándola, dice, ay, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo si hace alguna cosa pequeñita porque sea a uno de mis hijos. Ustedes son hijos de Dios. No se avergüence de decir, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque amo a mi Señor, morí al pecado y hoy vivo por la gracia y la misericordia en Él. Yo quiero animarles en eso. Entonces, si Él quiere que nosotros nos cuidemos y nos guardemos de lo que nos han mencionado aquí, que no tengo por qué mencionarlo más, entonces respetemos lo que ella dice. A mí no me gusta quitar lo que en ella hay, pero tampoco me gusta dar un sentido diferente a lo que Él nos quiere dar a conocer en la palabra. Aleluya. Ustedes saben también qué hacen los perros, es que hacen muchas cosas. Yo tengo muchas cosas de ellas, pero les voy a hablar esa y esta sola. Para beber, ¿qué hacen? Lamen. Se traga todo el agua. Se cae, ¿verdad? A esto se está refiriendo el Señor. Guardaos de ellos, porque toda la palabra mía revelada no está en ellos. Se va. Se va. No es fácil darle a conocer esto, porque yo sé que nuestra mente aún está muy señalada y dirigida a la voluntad de aquel que nos destruyó, porque aún volvemos y estamos muchas veces en los lugares que ya nos sacó Él. Por eso el apóstol Pablo dijo esto, pero el apóstol Pedro dijo otra cosa parecida. Le doy esa introducción para que usted luego se goce en el Señor. Amén. ¿Se está gozando? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y mira, también dirá, este pastor. No, soy uno de tantos. Amén. Porque a mí me gusta decir que Cristo viene. Y a mí no me es molesto decirle cuantas veces sean necesarias para que usted, juntamente y yo, nos salvemos. En 2 de Pedro, no sé si te refieres a eso, capítulo 2, versículo 22. Pero le ha ocurrido lo del verdadero proverbio. ¿Usted sabe cuál es el verdadero proverbio? Aleluya. El perro, vuelvo otra vez a decir, que yo le digo que busque usted los versículos, no me lo estoy sacando, porque aquí no hay una chistera para sacar las cosas, aquí hay una verdad de la palabra de Dios como debe estar en todo lugar, porque la palabra que yo tengo aquí la tiene usted lo mismo y la tienen que tener ahí fuera, amén, porque así es. ¿Y qué es lo que le ocurrió? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar ¿en qué? En el cieno. Y el verdadero proverbio, también le digo, váyase usted al proverbio 26, 11, sabe si lo lee o no lo lee ahí. O va a decir, no, eso se lo ha sacado el pastor. No, está escrito. ¿Por qué? Porque estamos hablando en realidad de dos facetas muy interesantes que son preocupantes para nosotros. En realidad, yo estoy viviendo al pecado o estoy viviendo en Cristo Jesús. Porque como oímos muchas veces que esa es la fatalidad y no tenemos la sabiduría de gozarnos en el Señor, de escuchar que todo lo que haga vale. Y por eso Pablo yo creo que notó algo en la iglesia de Roma, cuando le dijo, porque ellos ya trataban que si seguimos pecando,
mayor gracia le vamos a dar al Señor. Por eso aún muchas iglesias dicen, no pasa nada porque peque, si Dios te bendice, si Dios te va a dar más gratitud de la que tú puedas pensar. Un error, una confusión. ¿Por qué? Porque no queremos escudriñar las Escrituras. Porque nos da vergüenza, tal vez de decirlo, nos avergonzamos de la palabra que el Señor ha puesto en nosotros y no nos atrevemos por temor al pueblo. Y al pueblo diciéndole la verdad, le ama mucho más que quitándoselas. Si uno ama lo de Dios, dice lo que Dios dejó dicho. Si uno no ama al pueblo, lo quita con tal de que le sigan amando y trayendo lo que a él le agrada. Y uno no está aquí para que le agrade a uno, sino para que agrademos todo al que está allá arriba. No hay otro que se merezca. Porque la iglesia, ya no voy a decir que la prueba que la iglesia se domina así porque vuelve otra vez donde nos sacó el Señor. ¿Dónde nos sacó el Señor? Del fango, de toda la porquería que había ahí. Y por malas interpretaciones que el diablo pone unas hermosas como a Eva se la puso allí en el paraíso, cae en la tentación de pensar indignamente y no pensar justamente como Dios quiere. No quiere que regreses otra vez al fango, iglesia. Quiere que te mantengas en la buena voluntad de Él. Porque si ya me libró una vez y me sacó, ¿por qué de seguir pecando? Por eso Pablo sintió esto y aquí ya empezamos en el versículo 16. No sé cómo le han sonado a ustedes esas palabras. Pero ya le estoy anunciando, no se deje usted. Hay veces que creemos que aquí en la presencia del Señor, pero ahí hay pitufos que por mucho que le demos no salen. ¿Verdad? Por eso se necesita de nosotros lo que he dicho. El martes que hay y algunos domingos que tenemos. Ayuno, hay que venir a orar y hay que venir también cuando hay ayuno. Y de esa manera dice que entonces no permanecen aquí. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que yo hoy ha puesto el Señor en mi boca que diga. Por eso en el 6 empieza diciendo, muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Y eso es y aquí en el versículo 1 nos hace dos preguntas. Esas dos preguntas tal vez no sean muchas veces muy difíciles de darlas, a explicar. Pero si el Señor nos dice que si estamos faltos de sabiduría, de hecho, pídesela al hermano que está al lado. Si a lo mejor está peor que tú, o al pastor, y a lo mejor está, pídamela a mí. Pídamela a mí. ¿No dice eso el Señor? Y nos hace estas dos preguntas. ¿Qué pues diremos? Dirigiéndose a la iglesia de Roma. Pero hoy el Espíritu nos habla aquí, a nosotros. ¿Amén? Y dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que se refería a la iglesia de Roma? Porque Pablo había visto algo que no le agradaba y por eso dice ahí que él no se avergüenza ni aún le es molesto escribirnos cuantas veces sea necesaria esta para que nos bajemos de la burrita. Amén. Aleluya, porque aún seguimos en ella y no es justo. Pero ¿qué dice Pablo? Da la contestación rotunda en el versículo 2, que es lo que nosotros tenemos que ver y analizar en nosotros. En ninguna manera, porque los que hemos ya muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, esa pregunta es para nosotros. ¿Vamos a seguir perseverando en el pecado? No me avergüenzo de decir la clase de pecado, hay muchas clases de pecado. Una asistencia por vaguería o por otras comodidades, eso es un pecado. Y si lo tiene por costumbre, como algunos lo tienen,
mucho más pecado es, está perseverando en el pecado. Pero Pablo dice tajantemente que no somos de esos, porque ya vive Cristo en mí y en cada uno de nosotros, porque me libró del pecado. Y no tengo por qué seguir aún practicando lo que a Dios no le agrada. Yo no quiero ser un asistente por serlo, yo quiero ser completo en lo máximo como creo que los que estamos aquí lo estamos siendo. Amén. Porque yo no le estoy culpando a usted de nada, al contrario. Y dice, es que me encanta, en ninguna manera. Llevémonos esa palabra en nosotros cuando quiera venir el pecado, porque hay muchas clases de pecado. Si es por algo que se llevaba usted a la boca que no era agradable, péguese en la mano. ¿Por qué? Porque no quiere que haga lo que hacía antes. Me sacó de este pecado que había en mí y quiero no seguir practicándolo. El no leer la palabra, eso es pecado. Ya ves qué cosas más pequeñas, eso no pasa nada. Sí pasa. Por menos le sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Por menos. Por una desobediencia. Y aquí estamos haciendo eso. Si pecamos, desobedecemos a la palabra de Dios. ¿Cómo lo tiene usted o cómo lo llevo yo? Es tajante para decirle ya no más. ¿O le interesan más la gente de fuera que las cosas que dice el Señor? El Señor no está hablando claro. El Señor nos está arropando porque Él quiere que nos gocemos en Él. Y si nuestra profesión es como Él dice y nos dice en la palabra, que es, vamos bien encaminados. Llevamos un camino como Él dice lo que es. Él es el camino, la verdad y ¿qué es la vida? Y si me saliese de Él, ahí está su bendita palabra. Y aunque quede en nosotros esta palabra, de ninguna manera seguiré cayendo como antes caía, porque el que me sacó no está muerto, está vivo. Y ya no vivo yo como antes he dicho, sino que vive Él en mí. Ya no estoy en el fango, ni debo estar en Él, ni debo revolcarme en Él, porque Él ya pagó con su sangre y me libró de todo pecado. ¿Habrá un pecado que la sangre de Cristo no pueda restaurar? Es la pregunta que también nos puede hacer el Señor. No dejamos de ser humanos, posiblemente, estamos hablando, pero hay muchas cosas que nos placen y nos gustan y seguimos revolcándonos en ellas. Yo sé que aquí no, pero en otros lados. Amén. Pero por eso nosotros no nos fijemos lo que hagan en otro lado. Fijémonos qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Porque estas dos frases es para un examen de propiedad personal. Y si no sintoniza bien su alma, su espíritu y su cuerpo, no va a ver claras las cosas. Porque eso es lo que pasa cuando usted está delante de la tele, ¿verdad? Cuando no está bien, son tanerizadas. Antes lo he dicho bien y ahora bueno, igual. No lo ve gravoso, lo ve mal, ¿verdad? Pero aleluya que aquí le haya lavado el Señor con el colillo suyo sus ojos. Como la dijo a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? No te creas que tú eres algo, hombre. Que eres más tibio que de lo que pedías pensar. Pero yo te ruego y te pido que compres de mí, le dice. Y en su casa lo repase usted. Yo le doy cita. Y va con lo que aquí dice la palabra. Eso ellos perseveraban, porque creían que no tenían necesidad de nadie. Por eso hoy muchos oyen falsas palabras. No voy a mencionar, hay falsos maestros, como hay falsos cristianos, o como hay falsos de tantas y tantas cosas que nos quieren introducir sus enseñanzas. Usted ya tiene la verdad en su corazón. ¿Qué le dije el domingo pasado? ¿Lo recuerda? Nos dijo tantas cosas, ¿verdad? Pero una muy importante, yo cuando oigo una cosa que no la he oído tal vez otra vez, me impacta de tal manera que
en mi corazón la guardo. Filtros en sus oídos. ¿Lo recuerdan? Filtros en sus oídos. Si tiene usted filtros en los oídos, hoy también lo vuelvo a repetir, para que usted siga viviendo para Cristo y en Cristo. Bueno. Sí, así es. Debemos perseverar. Cuando se persevera, pero no perseveremos en el pecado, como aquí nos dice, sino en Él. Porque muchos, no de aquí, de fuera, siguen perseverando en el pecado. Porque oímos los unos de los otros. Y sabemos lo que nos sucede los unos a los otros. Pero seguimos también detrás de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con ellos, no le tenemos con Dios. Cuando usted no tiene el compromiso con Dios, hace lo que el hombre le dice. Pero cuando tiene un compromiso con Dios, no hace lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Esa es la diferencia y es la que no entendemos, pero para eso está su palabra, amén. Por eso nos dice aquí claramente, en ninguna manera, porque lo que ya hemos muerto al pecado, lo estamos leyendo para no ver que está uno inventándoselo. ¿Cómo viviremos en él? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cómo dice? ¿Qué nos dice otra pregunta? Si aquí está todo de preguntas. Usted, yo no sé si le habrá repasado esta lectura. ¿Qué dice en el versículo 3? Todo es como algo diciéndote, entérate, Feli, de una vez, cada uno que ponga su nombre, que te estoy ayudando y te estoy diciendo lo que debes hacer, y aún lo que no debes de hacer. Y aquí te dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, si hemos sido el bautizo, simboliza que la unión vital con Cristo Jesús. Si ya hemos muerto con Él también morimos. Él resucitó, nos lo prometió, también con Él resucitaremos. Pero es si hacemos lo que aquí nos ha dicho estas dos frases. ¿Seguimos alimentándonos del pecado o nos seguimos, es decir, amándole a aquel que nos amó de tal manera que me dijo estas palabras? Si estás cansado, trabajado, ven, que yo te voy a ayudar. Aleluya. Una unión, como aquí dice, a través del bautismo en Cristo, nadie nos puede separar. No hay pecado que nos pueda separar a nosotros, porque tenemos a un Dios dadivoso. Por eso he dicho antes, si Él está por la labor de perdonarnos todos los pecados y aún lo que le digamos, ¿por qué no se los seguimos dándole a Él? Y esa es una de las preguntas. ¿Por qué no se lo seguimos? ¿Por qué nos quedamos nosotros con Él? Sabiendo ya y no ignorando que su palabra es viva y eficaz. Que no trata de dañar, sino trata de levantarnos, de hacernos para Él. Porque no servimos ya al mundo, debemos servirle a Él. Ahora, no espere que diga, no, cuando venga el Señor le voy a servir. El Señor está en tu hermano. El Señor está en tu prójimo. No lo maltrate, ni lo critique, sírvele. Aleluya. ¿Por qué? Porque el símbolo que hice nadie me obligó, sino que busqué el ser ideal para Él, que es a través del bautismo. Yo cuando hablamos del bautismo, y el Señor habla mucho, ¿qué es lo que hizo el Señor antes de partir? Ni aún de tomar la Santa Cena, creo, si no me equivoco. Lavó los pies a sus discípulos, lo cual quiere decir que hemos de lavarnos primero los pies, para después aceptar lo que Él dice y estar limpios de todo pecado. Porque ahí les dijo Él, ahí ya os he dejado limpios.
ahora caminar, pero bajo la dirección y la guianza mía. Eso es lo que hiciste tú, lo que hice yo. A través de este bautismo, por eso dice, si ya he sido injertado en Él, ¿por qué he de derragarme sin necesidad cuando Él dice, ven a mí, hombre, que yo estoy dispuesto a perdonarte todos los pecados? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. Si le encanta perdonar, ¿por qué no darle más de lo que hay en nosotros? Porque no va a decir usted que está libre, o yo. No, aún un conejillo hay ahí, agazapado, pero aleluya, el Señor saca toda la luz. Por eso cada vez que oímos la palabra, no es para insultarnos, es para darnos refrigerio y seguir avanzando en este mundo hostil y con mucha maldad. Porque el pecado no trae nada bueno. El pecado trae odio, amargura, tristeza y tantas cosas. Echémoslo. Pongamos la paz en casa y fuera de casa. Ahora, otra de las preguntas que hace, si el Señor nos da eso, ¿por qué no eso? Dice, si el perdón está garantizado, es una pregunta. ¿Podemos pecar cuando nos dé la gana y queramos? No, el pecado está garantizado de que el Señor te salva, pero no puedes seguir practicando el pecado. Que eso es lo que vio allí el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que ve el Espíritu Santo? Ahora sí voy a decir, tal vez aquí. No nos moleste, hubo un pastor que siempre le escuchaba decir, y hay veces que yo también lo digo, día hay, pero no te quedes con una mente en vana y que luego saques las conclusiones conforme el diablo ha metido en tu mente, en mi mente y en mi corazón. Porque si está garantizado el pecado, que como decía, pequemos, no pasa nada, no lo dice. Si no te estoy hablando de una cosa del otro mundo a nadie. No, hermano, no. Yo tengo garantizado el perdón de mis pecados si se los confieso a Él. Y dejo de practicarles. Porque si sigo practicando, creo que el hermano Antonio lo dijo, estamos haciendo la obra que a Dios no le agrada, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oiga usted bien estas palabras. Porque es lo que el apóstol Pedro nos ha dicho con la lectura esa de revolcarnos. Esa es la apostasía. El volver otra vez. Y eso es pisotear la sangre de Cristo Jesús. La apostasía no es fantasía, como muchos la pensamos, como cualquiera la puede expresar, no, es una palabra justa y lícita, que es el regreso otra vez al fango, a revolcarse otra vez en el mismo lugar, menospreciando la sangre y aún el sacrificio que allí hizo el Señor por ti y por mí. Creo que fue un costo muy valioso para nosotros, ¿como para qué? Como para retroceder, para escuchar falsa doctrina, para interesarnos en lo que dice el hombre, sin poder practicar e interesarnos por la bendita palabra de Él. Oh, hermanos, salgamos de esas trampas que nos tiende este mundo, porque este mundo está lleno de maldad, ¿o no? Por eso dice aún en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Pero, ¿por qué? Por el bautismo. Entonces ya tenemos la sepultura en Él. Morimos junto a Él. Pero mira lo que sigue diciendo más. Aleluya. Juntamente con Él para muerte pone el bautismo a fin de que como Cristo resucitó, amén, de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, así lo dice, andemos en vida nueva. No solamente nos está dando que fuimos sepultados, que eso es lo que hizo, sacarte del fango a ti y a mí,
sino que murió también por ti y por mí, y así nos resucitará nosotros cuando Él venga. No moriremos, sino que nos iremos con Él. Y si hemos partido antes de tiempo de que Él venga y nos han enterrado, ya no estamos ahí, estamos durmiendo hasta que Él venga. Porque los que Él ya santificó, nadie los podrá quitar esa santificación, porque lo hizo una vez para siempre. Por eso hay muchos que están esperando de que vuelva otra vez, quizás para que muera y sean salvos. No, lo hizo una vez nada más. Y lo hizo para ti, para mí, de una pasada directa. Morí hoy, pero resucité al tercer día y así será con ustedes. Yo quiero y anhelo, como creo que cada uno de nosotros, acercarnos más a Él. A nadie nos debemos nada por muchos favores que nos hagamos. No. Somos gratos y debemos serlo, porque así lo hacen. Pero la honra y la gloria solo al que hizo el perfecto sacrificio de que pudieras tener vida, toda una vida. Aleluya. Por eso no confiemos. Quiero que me interprete bien, no confiemos tanto en el hombre y abandonemos lo que Dios hizo con nosotros. Porque la palabra en sí habla de Él, ¿verdad que sí? Habla de Él, pero de lo que Él hizo por nosotros, no para vanagloriarse, porque Él no se quiere vanagloriar de nada. El Padre le comisionó algo que Él dijo, ¿quién podrá bajar a hacer ello? Y Él fue el que se entregó. Y dijo, mándame a mí, yo iré. Entonces a usted y a mí no nos han dicho que creamos y nos bauticemos, ha sido tú y yo. Entonces tengo que cumplir con lo que Él me dice en su bendita palabra. Deje de amar al pecado, que muera de una vez para todas y que siga viviendo en Él hasta que Él venga. Porque vuelvo a decir, el pecado es muerto, es muerte, ¿no? No andemos con él a muerte. En cambio, creer en Cristo Jesús, ¿qué es? Vida. ¿Por qué? Al tercer día resucitó. La muerte no resucita. La muerte queda ahí en el fango para ser lanzada al lago de azufre y fuego. Para que haya un lamento durante toda tu vida. Y eso es lo que Dios no quiere, y quiere que nosotros entendamos claramente los propósitos que Él tiene, porque Él ha sentido en nosotros, en todo su cuerpo, que somos nosotros parte de Él, que aún el pecado le hacemos más caso que a Él. Lo practicamos. Y bueno sería si nos acordáramos, otra vez he metido la pata, Señor, hazme sacarla. Ya estoy otra vez con la pata, ¿verdad? Hazme sacarla. Porque sé que no trae consecuencias buenas para lo que he tratado libremente de aceptar. Porque tú pagaste ya todo por mí. En cambio, Él no tenía derecho a ello, pero por amor lo hizo. No seamos desagradecidos. Implorémosle al Espíritu Santo que nos dejó para que siga habitando en nosotros. Que no se distancie de nosotros. El distanciarnos de Él no es encontrar el camino perfecto. No es encontrar la verdad perfecta. Y no es encontrar la vida que como Él ya nos la garantizó, podamos tenerla un día. Escuchemos claramente. Porque dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la resurrección. Por eso le estoy hablando con la lectura que aquí nos está diciendo el Señor. Porque Pablo sintió algo ahí en la iglesia. Tal vez el Espíritu nos está recordando, no estoy diciendo ni aseverando de que aquí le haya, pero por si acaso nos da una claridad aquí en esta porción de la palabra, que tal vez necesitemos que el aguijón que hay aún en nosotros sea
perjuicio y nos lo pueda quitar si le clamamos a Él. Porque tal vez tengamos no el aguijón de Pablo. ¿Usted sabe cuál era el aguijón de Pablo? Aunque debemos tenerle nosotros hoy día. Sonría que Dios le ama. La vista. Vemos demasiado, ¿verdad? Pero aleluya que nos diga el Señor que aunque veáis mucho, mantente en la gracia mía. Pero es que tanto vemos nosotros, vuelvo a decir lo que nos ha puesto aquí como primero, vivimos más para el pecado y estamos mucho más muertos para él. Aleluya. Gocémonos en el Señor, hermano. Gocémonos en él. Él tiene en nosotros la capacidad de hacer lo que nosotros no podemos. Por eso acudamos a él. No nos fanguemos o hagamos también otra vez lo mismo que hacíamos. ¿Qué sacamos de la vida antigua, hermanos? ¿Qué sacamos de la vida antigua? Nada, nada. Por eso dice en el 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando estábamos en la vieja naturaleza o en el viejo hombre, ¿qué teníamos nosotros? Y el favor que nos hizo tan grande, hermano, es que destruyamos de una vez para siempre el pecado y los que hemos creído en él, no adornarle en nosotros porque no tiene la capacidad de poder estar en nosotros. No le permitamos. Cerrémosle la puerta. Porque si le dice al Señor, Señor, la puerta eres tú. Y el cerrojo que tú cierras, nadie le puede abrir, solamente tú. Hazlo en mi espíritu, hazlo en mi cuerpo y hazlo en mi alma, para que no entre. Y sea siempre cuando tú abras, esté allí como tú dices, alabándome, adorándome y bendiciéndome y no acordándose más del pecado. Pero ¿cuántos aún seguimos ignorando nuestro viejo hombre? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si uno ignora a su viejo hombre, no te estoy hablando que lo recuerdes, sino que lo ignoras porque sigues practicando, ¿verdad? Entonces no has creído en Cristo Jesús. Porque el pecado es muerte. Si ya juntamente con él morí, ¿por qué practicarle más? Eso es una razón que nos convence, ¿verdad? ¿O no? A mí por lo menos me convence. Y para mí me dan la sabiduría y el conocimiento como a ustedes se lo dan. Si yo ya he muerto al pecado, se ha sido quitado, ¿por qué de servirle yo a él? Él no me quitó a mí el pecado, él me lo puso. Y si me descuido, le abro puerta, me lo sigue poniendo. Por eso no he de perseverar en el pecado, he de perseverar en la bendita gracia de Cristo Jesús. Aleluya, que fue el que me rescató de la vana manera de vivir. No me ha rescatado otro por mucho que diga, no, yo no busco, ni nadie debemos buscar los favores del hombre. Y si vienen del hombre es porque Dios le ha ayudado y te ha favorecido. Porque es por lo que uno quiere, no lo hace, sino porque lo siente como el Señor lo sintió cuando le dijo al Padre, envíame a mí ahí. Le daba, yo creo, hasta lástima de nosotros. Pero la garantía de él es saber que, como he dicho, ese viejo hombre ya murió. Porque dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero hay que tener una creencia en nosotros. Y tenemos que tener una actitud y actividad en nosotros de que he muerto verdaderamente a ese pecado. Pero me ha hecho resucitar juntamente con Él. Yo vivo por Cristo, no vivo por el pecado.
Por eso a ellos, Pablo, yo creo que allí le sintió, por eso le he leído antes eso del capítulo 5, el 20 y el 21. Notaría algo en ellos. Vamos a seguir practicando, porque si practicamos el pecado, mayor gracia le vamos a dar a Dios. Y tal vez hoy día, ya ve, en el siglo XXI muchos lo piensen. Pero aleluya, que Dios nos está sacando de lo que nos está sacando. ¿Qué más sigue diciendo? En el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿No dice así? La muerte no se va a enseñorear más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Pero aquí está el consejo para ti y para mí, así también vosotros. Ese es el consejo que nos da el Señor. También para nosotros es. Si nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No vamos a dejar, como dice en el 12, que reine el pecado más en nuestra vida. No lo va a hacer, ni lo va a permitir. Porque hay aquel que toque a uno, por muy pequeñito que sea, que lo he dicho antes, y esté en el Señor, que se ate una soga al cuello, dice, ¿no? Con una piedra que del tamaño de un molino. No sé si ustedes han visto los molinos, como ahora todo es eléctrico, no lo verán. Amén. Yo sí que lo he conocido con un pobre burrillo, como Sansón, que fue un burrillo. No fue así Sansón, tirando de una rueda de esa por el pecado. Por eso que no reine en nosotros, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son, ¿qué podríamos decir? ¿Alguno me puede ayudar? Yo le dejo que tome la lección. Son los actos pecaminosos que se suele hacer, como el mundo hace, ¿no? Esas son las concupiscencias. Buscar lo que no te es lícito ni justo. Desear lo que no debes desear. Y para mí ir más directo te voy a decir, la mujer de tu prójimo. Esas son concupiscencias. Fornicar. Yo te las aclaro para que seas, porque el Señor me lo permite y es su palabra. Amén. No nos dejemos que Él esté por encima de nosotros. Nos ha dado el privilegio de pisotearlo. Y aún dice más, que estos son los consejos de Él. Ni tampoco en el versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En un cuerpo hay muchos miembros, ¿verdad? No dice así. Y nosotros somos un cuerpo de Cristo, hay muchos miembros. Cada uno a lo mejor tenemos una función, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Buscamos la justicia de Dios o buscamos las concupiscencias y buscando de aquel que nos introdujo? Así es, porque nacimos por culpa de Adán en pecado, ¿verdad que así es? Pero hay uno que nos ha sacado también. Uno nos introdujo en pecado, pero otro nos está rescatando de él, que ese se llama Cristo Jesús. No le hagamos caso a aquel que nos mete, que cumplamos y sigamos alimentándonos de las concupiscencias que antes estábamos llenos de ellas, sino que nos revistamos de poder que Dios nos ha dado para que el pecado no sea instrumento en nosotros, sino que sea la vida de Cristo en nosotros. Yo haría una pregunta y me diría, ¿qué cosas tiene el pastor, verdad? A usted, como a mí, nos gustaría que fuésemos esos instrumentos de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hay impedimentos, pero
Si dice el Señor, venid a mí los que estáis cansados, porque el pecado es un cansancio, y yo haré de descansar, ¿por qué lo dudamos? ¿Por qué no vamos a Él? Por eso dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, porque habla una palabra que luego te voy a dar el sentido de ella, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pero no lo leamos a la ligera, porque primeramente te dice una cosa muy importante, y es si en realidad habéis resucitado, porque tal vez aún seguimos muertos. Colosenses 3:1. Mira a ver si dice eso. Por eso me gusta cuando eso no leamos los versículos a la ligera. Hay ahí una pregunta. En ese texto que hemos de sacar el contexto de ella. ¿Se ha ido de tu Biblia, hermana? Colosenses 3:1. Si alguno lo tiene, creo que dice. ¿No dice eso? ¿O me puedo yo equivocar? Léelo, varón, si lo tiene. Si tampoco lo han buscado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Aleluya. Pero ¿cómo comienza? Si pues verdaderamente hemos resucitado o no en Cristo Jesús. Si no te llamas cristiano, por llamarte cristiano, pero sigues muerto, porque amas más el pecado que a Cristo Jesús. Tenemos que sacar los contextos de la palabra y de lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Si corremos y no nos paramos, así pasa, vamos a caer en un precipicio. Y ese precipicio lo podríamos llamar el Seol, que no se encuentra la salida, que es como la pasa a la sanguijuela, no se cansa de sacarte la sangre hasta que pega un peo, ¿no es cierto? Así es el Seol y así es la sanguijuela. Y así son los que se creen cristianos y no han sido capaces de dejar la vida a Cristo Jesús. Y el que tengamos oído, oigamos lo que el Espíritu Santo dice. Así que si hemos muerto con Él, consideremos muertos con Él. Y si estamos en Él, sigamos con Él. Aleluya, porque el pecado no se puede enseñorear de ninguno de nosotros. Ya hay alguien dentro de usted y de mí que no lo soporta. Por eso yo no puedo alimentarme de eso que el que tengo dentro no puede alimentarse. Yo tengo que alimentar a mí de lo que le gusta al que tengo dentro de mí. No sé si me he explicado. Si me alimento de lo que al que tengo dentro de mí no estoy en tiniebla. Y si la tiniebla que hay está, ¿cuánta no será la que hay dentro de mí? Pero si tengo la pureza de mi Señor, ¿cuánta no será la misericordia que aún puedo yo favorecer a otros como a mí me la está dando Él? Esos son los consejos que hoy el Señor nos quiere transmitir a nosotros. Por eso dice en el versículo 14, que allá terminamos, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces vivimos en el que resucitó. Amén. Y si Él resucitó, nosotros también juntamente con Él debemos estar así. ¿Que hemos de morir? Claro, hemos de morir una vez. La segunda muerte, sabes que no le agrada al Señor. Sabemos cuál es la segunda muerte, ¿verdad? Aleluya, pues va compaginado con esto. Aleluya. Es la separación total de un Dios vivo. Pero no es porque Él no pueda alabarte a ti ni limpiarte, sino porque a uno le gusta y le place el mundo y aún no lo ha dejado. Ni las concupiscencias que en Él hay. Las sigue saboreando y saboreando y saboreando. Nosotros no estamos para eso, hermano. Por eso dice que aunque en esta vida nunca podemos decir que estamos libres de pecado, porque es una realidad,
porque estamos viviendo en ella. No por eso que hemos de apartar esto y perseverar en el pecado, no. Hemos de aplicar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para soportar todas las amenazas que nos están viniendo en este mundo. Usted tiene diariamente muchas amenazas. Aleluya. Aunque sabemos que hay espiritistas y toda esta gente, ¿verdad?, que te hace maldiciones, pero usted tiene la armadura de Dios en su cuerpo, donde en su mente no va a poder entrar nada porque tiene la coraza de Él, donde su corazón no va a llegar a darle un dardo ahí en Él porque está cubierto ¿con qué? Con la armadura, que es con la coraza. Aleluya. Y aún tiene el escudo y tiene esta palabra que es la espada que profunda hasta lo más íntimo de cada uno. Por eso nos dice en Primera de Juan, y ya terminamos, algo muy importante. Yo me gozo con el Señor y usted también, ¿verdad? Con referente a lo que he dicho antes, que estamos en este cuerpo, no mintámonos, porque podemos caer, pero tenemos al que hemos dicho antes. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, a partir del en el 5 dice, Dios es luz. Entonces dice esta palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué es lo que ha hecho hoy con nosotros? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y aún no dice, y no practicamos la verdad. Porque al mentir uno no practica la verdad. No vaya usted a creerlo. Que por un lado digo Señor, Señor, y por otro estoy, ¿qué?, criticando de alguien o cometiendo ciertos pecados que a Dios no le agrada. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nos sigue diciendo más, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice así, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y aún justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y al final, si decimos que no hemos pecado, esto es algo tremendo. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no puede estar en nosotros. Eso es lo que le quería traer en esta mañana. Un mensaje que el Señor quiere que le apliquemos bien a nuestra vida, que le entendamos. Aunque se diga, porque lo dijo Él, palabras fuertes, pero es con el único motivo de que aprendamos lo que significa y lo que Dios no quiere de nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Así que usted se vaya de aquí esta mañana no pensando que le he llamado perro o que le he llamado puerca. No le deje eso. Pero ya le he dado parte y tiene mucho significado lo que significa aún eso. Y hoy día no nos queremos hacer nosotros los sabios porque ni los que no tenemos pecado, sino mentiríamos y a Dios no le agradaría. Pero sí procuramos poder ordenarnos, como la palabra dice. Porque yo estoy harto, como yo oigo, usted también oye como yo. Aleluya. La doctrina de Cristo está desapareciendo, porque como dijo Pedro, y ese proverbio que nos pone, es lo que está sucediendo hoy, que es el significativo o el símbolo de la apostasía. La apostasía está aquí. Vamos, aquí me estoy refiriendo en la tierra. Amén. Pero procuremos, ya nos ha dado el Señor unos ejemplos de que muramos al pecado, pero que vivamos para Él. Y tenemos la probabilidad de ello, no viva usted muerto espiritualmente,
porque hay grandes consecuencias a través de estar haciendo un pecado sin necesidad, sino que vivamos para aquel que nos dio algo, su sangre. Y esa permanece viva. A la semana que viene lo vamos a hacer otra vez. Tomar de ese cuerpo, de su sangre. No se lo pierdan. Pero no vengan a más que eso y se marche luego. Escuche, a mí hasta aquí quería haber traído esta palabra en esta mañana. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y no diga para este es o para el otro. Aplícala para tu vida. Porque ¿está usted falto de pecado? Arroje la primera piedra, pero no va a llegar ni ahí. Ni de aquí va a llegar ahí, me va a rebotar como una pelota de tenis que retrocede. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la palabra. Dios, aleluya. Démosle un aplauso que es para Él. Vamos a orar y que el Señor siga poniendo en nuestra boca lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Bonito manual que nos dejó el Señor. ¿Cuántos están contentos con este regalo? Yo creo que es el regalo más y mayor que podemos tener, ¿verdad? Porque nos habla del perdón. Y es el mayor regalo, que Dios nos perdone. Ese es el mejor regalo que hay para todos. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Yo creo que no hay nada. Sí, abrimos. Aleluya. Te he pasado, gloria a Dios. Tenemos aquí una petición que también haremos. Y el Señor, donde nosotros nos vemos, Él ve y sabe. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sigue bendiciéndonos. Sigue arropándonos y sigue dándonos entendimiento, Señor. Porque hay veces que tal vez oímos mal o escuchamos mal, Señor. Pero no permitas que salga de nosotros sin haberlo entendido, sino quiero perseverar en ti, Señor. Quiero que me muestres lo que no he entendido, Señor. Porque tú a mí no me hablas en un lenguaje que no pueda entender, sino que es tanta el amor que me tiene, que aun como yo sea, tú te conviertes igual que yo para que pueda salir de las trampas que el diablo me pone a diariamente. Te doy la honra, Señor, y te damos la honra y la gloria. Sigue hablándonos y sigue arropándonos, porque sin tu cubierta estamos al descubierto y nos puede, Señor, caer muchas consecuencias. Pero tú, como eres un Dios justo y misericordioso, en tus manos nos ponemos para que se haga tu buena voluntad. Llevándonos, Señor, a nuestras casas con gozo, con alegría, tal y, Señor, como son los que vayamos conduciendo, como los que vayan a pie. Ve con nosotros, Señor. Y hoy casi normalmente todos festejamos con la familia una comida juntos. Oh, Señor, ayúdanos y no digamos que no a aquellas invitaciones, sino que seamos respetuosos y di, ven conmigo, Señor. Porque donde yo esté, tú estarás, allí, Señor, me darás cuándo he de abrir la boca, cuándo he de cerrarla, pero, Señor, no quiero ser injusto con los demás. Si a mí me trajeron otros y yo quiero que mis familiares y mis amigos vengan, no les voy a desechar un compromiso, pero tengo que ir con la ayuda, con la protección tuya, porque tú me conoces y conoces a los que vayan a estar conmigo. Gracias te doy por ello. Igualmente por esta petición, Señor. Allí donde tú ves, nosotros no vemos. Allí donde tú estás, nosotros lo ignoramos. Pero en esta situación de ella, haz estas dos cosas. Ve su situación y, Señor, únete a ese dolor, a esa alegría, o a esa carga, a esa prueba, o a esa lucha. En tus manos te lo pongo para que se haga tu buena voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén, aleluya. Le doy un aplauso al Señor.